Vamos a ver ahora los Fair Value Gap, los imbalances que sí se rellenan y los que normalmente no. Vale, los que tienden a rellenarse son los que están formados en correcciones. O sea, si un imbalance se forma durante un retroceso, es probable que se rellene. Si son pequeños, 10, 30 pips, son imbalances pequeños, se rellenan más fácil que los grandes. Ahora, también tienen que ser puntos cerca de estructuras importantes. Puede ser un bajo más alto, un soporte, un order block justo donde el imbalance, que os decía que eso es de mis favoritos, hay más probabilidades. Ahora, los que no se rellenan o que suelen tardar mucho son formados en impulsos principales. O sea, si un imbalance se forma durante un impulso de una tendencia, puede no rellenarse nunca. ¿Por qué? Porque ahí suele haber un impulso más fuerte, los movimientos suelen ser más grandes, es que el mercado ya ha tomado una dirección y no va a volver atrás a buscar esas órdenes. Ahora, los que son muy grandes, más de 50 pips, suelen quedarse sin rellenar, ¿vale? Ahí ya veremos más adelante, cuando son zonas de alta demanda, cómo buscaremos un order block primero, si vemos una doble confirmación. Entonces entraremos en ese, si no esperaremos por si bajas a buscar esa liquidez en imbalances más grandes. Esos imbalances tendremos clave el 50% del imbalance. Ahora vamos a ver cómo se mira un imbalance en el gráfico. Vamos a ver cómo se crean los imbalances, ¿vale? El inicio del movimiento, para mí, está aquí, ¿vale? Entonces, esto de aquí sería un order block. Ahora, ¿cómo marco yo los imbalances? Yo los marco tal que así, ¿vale? Aquí podéis tener la duda. No, es que no es la tercera vela, es que ya lo ha rellenado. Sí, perfectamente. Yo lo voy a dejar marcado igual, ¿vale? Este de aquí, por ejemplo, no lo marcaría, que veis que es la situación muy similar, ¿vale? De aquí a aquí se genera un imbalance, luego viene y lo rellena prácticamente al 50% y continúa. Lo que sí voy a marcar es este de aquí, que es una situación muy similar a la que hemos visto en el inicio del movimiento, ¿vale? Tenemos un order block y debajo tenemos el imbalance. Siempre los marco así con un canal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el canal ya tiene marcado el 50%. Fijaros, si en este de aquí que hablábamos tomáramos de referencia de ese punto, ¿vale? Que sería donde estaría el order block. Al de abajo, vemos dónde lo ha tomado, ¿no? En el 50%. Por eso yo los marco con un canal. Entonces, aquí sabemos que tenemos un punto de interés al alza y aquí tenemos un punto de interés a la baja. Si habéis estado siguiendo cómo he estado haciendo los análisis y cómo he estado mirando en tiempo real qué es esto, cómo está el precio ahora mismo, vais a ver aquí cómo tengo marcado el order block, vais a ver aquí cómo tengo marcado el imbalance y muy importante, en mi visión más a largo plazo, ¿vale? Vemos que esto viene hacia abajo. Ya sé que la temporalidad diaria está alcista, pero me estoy poniendo en escenarios posibles, ¿vale? Si de aquí nuestra operación entrase, esta de aquí, como es un punto de interés, es mi posible toma de ganancias. Un imbalance, un FVG, Fair Value Gap, es un hueco dejado por el movimiento rápido del precio, órdenes pendientes sin ejecutar. En los mercados que cierran, acciones, índices, van a ser gaps. Y esos son muy visibles porque lo que vas a ver es que no hay nada entre una vela y otra. En Forex son simplemente huecos dentro de la misma sesión. Ahora, la regla de las tres velas, hay que acordarse, ¿vale? La vela 2 es el impulso y es lo que no solapa entre la vela 1 y la vela 3, ¿vale? Un imbalance es alcista cuando está cerca de un soporte y un imbalance es bajista cuando está cerca de una resistencia. No todos se rellenan, muchos sí, sobre todo los pequeños en correcciones, pero no todos se rellenan y se utilizan tanto como zona de entrada como zona de toma de ganancias. Este último punto de interés es el más avanzado, ¿vale? Y es la liquidez. Este es un concepto que una vez que lo entiendes, entiendes mucho más los movimientos, las entradas, cómo funciona el sistema en sí, ¿vale? Ahora, ¿qué es la liquidez en el trading? Bueno, pues son órdenes pendientes. Simplemente, como veníamos hablando, una institución mete órdenes en un punto, el precio sube fuerte, pero no se ejecuta la orden completa. Entonces, ¿qué pasa? Queda pendiente. Entonces, no solo van a ser órdenes pendientes que han ejecutado, porque un stop loss también es una orden pendiente. Entonces, suelen estar en los máximos y los mínimos obvios. Hemos visto los swings, hemos visto la estructura, por eso es tan importante. Ahora, ¿esos son los que todos los ven?
Y eso es porque la mayoría de los traders retail ponen ahí sus stops. Y los stops es una orden más en el mercado. Suelen estar justo debajo de los mínimos obvios, si es que estamos en largo, y justo por encima de los máximos obvios, si es que estamos en corto. Es lo que enseña y todo el mundo hace lo mismo. Entonces, podemos poner nuestras órdenes en los mejores lugares. No donde está la masa retail con sus stops obvios. O sea, sino lo que hay que hacer es ir más allá, es ver dónde las instituciones van a entrar o ya hayan entrado a barrer esos stops y después entramos nosotros. Esto se conoce como barrida de liquidez. El precio rompe un máximo o un mínimo por estructura que no iba a pasar porque se mantenía la estructura alcista y entonces hay una mecha que sí rompe esa estructura para llevarse la liquidez y luego cierra por encima. Entonces se mantiene la estructura, el precio va a continuar, lo que tú veías un movimiento estupendo, pues el precio se va, pero sin ti. Eso se llama un liquidity sweep. ¿Qué pasa? Te sacan y el precio se va sin ti. A todos nos ha pasado hasta que aprendes esto. Entonces, yo ya lo sufrí, no lo sufras tú también. ¿Cómo podemos utilizar la liquidez y los barridos de liquidez para operar nosotros? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar las zonas de liquidez, ¿vale? Los máximos y los mínimos obvios que todo el mundo está viendo, que todos conocen y que todos van a operar. Perfecto. Entonces, no vamos a entrar ahí. Por eso os digo, aunque veáis un order block, no tenéis que entrar. Tenéis que ver cómo reacciona en ese order block. Tenemos que confirmar todos los puntos que hemos visto. Entonces, lo que vamos a hacer es no entrar en el punto obvio. Lo que vamos a hacer es esperar a ver cómo reacciona el precio. Si liquida y se lleva los stops, ¿vale? Tenemos más confirmaciones para saber que ya se los han llevado y que el precio va a ir en la dirección que nosotros esperamos. Ahora, vamos a esperar esa barrida. Cuando el precio vuelve después de barrer la liquidez y ves rechazo fuerte, vela envolvente, volumen, ahí es donde entramos nosotros. Vamos a ver el resumen de la liquidez, ¿vale? La liquidez es muy sencillo, es muy fácil de entender, pero hay que tenerlo muy claro. La liquidez son órdenes pendientes acumuladas en máximos y mínimos obvios y niveles psicológicos. Ahora, órdenes pendientes, acordaros que un stop loss es una orden pendiente. El liquidity sweep o la barrida de liquidez quiere decir que el precio, o sea, una mecha va a romper brevemente máximos, mínimos, puntos de interés, va a activar los stops de la gente, va a coger las órdenes pendientes y va a volver inmediatamente después. Entonces, no es que las instituciones sean malvadas, solo es que es donde hay liquidez, donde están las órdenes pendientes. Ahora, sí podemos tener conflicto con un market maker, con un broker, si es market maker, si tiene conflictos de intereses, porque es nuestra contraparte. Por eso es muy importante saber los brokers, las regulaciones y los tipos de cuenta. Ahora, hay que saber elegir el broker, hay que ser muy crítico con las regulaciones. Nosotros podemos jugar más listos, volúmenes pequeños, mejores ubicaciones. No debemos de entrar en los niveles obvios directamente, porque sí, no, es que es el punto de Fibonacci y entonces yo entro. No, vamos a esperar a que barran primero los stops, si los barren. Después de entrar, después de la barrida, con confirmación de rechazo, ya sabemos que tenemos muchísima mayor probabilidad. Ahora vamos con la herramienta más clásica de todas, que es Fibonacci, que no es un punto de interés en sí mismo, pero ayuda a medir los retrocesos hacia el punto de interés. Y muy importante, también ayuda a descartar las zonas débiles. ¿Qué es Fibonacci? Es una herramienta que divide los movimientos, los impulsos, en porcentajes claves. Los niveles más importantes son el 38.2, que nosotros no lo vamos a utilizar, 0.5, 0.618, que es la zona dorada, y 0.786, que es el retroceso cuando es muy profundo. Y luego estaría el 0.86, que es el mejor punto de entrada, pero también hay que tener cuidado, no vaya a ser que no sea un retroceso. Ahora, ¿cómo se utiliza Fibonacci? Es muy sencillo, os voy a poner un ejemplo ahora. Hay que identificar el mínimo más bajo y el nuevo máximo creado. Acordaros, para crearse un nuevo máximo tiene que haber un impulso desde un nuevo mínimo más alto que el anterior hasta un máximo que rompa el anterior máximo creando ese máximo nuevo, ¿vale? Tiramos del mínimo al máximo y ahí nos va a salir. Os lo enseño yo ahora en él. Identificamos el swing low y de ahí lo tiramos hasta el último impulso alcista, ¿vale? Identificamos el swing high, que es hacia donde lo tiramos, y aplicamos el Fibonacci. Los niveles que vamos a utilizar nosotros son el 0.5, 61.8 y 78.6. Os enseño en TradingView para que lo veáis. En tendencia bajista sería el mismo proceso, pero al revés. Buscaríamos el swing high, lo llevaríamos hasta el swing low y ahí veríamos aplicado el Fibonacci, ¿vale? Entonces, los niveles son zonas de rechazo potencial, resistencias. Hay que comprobar. Acordaros, es una herramienta más, no es el arma definitiva. Entonces, el Fibonacci, los puntos de Fibonacci no son señal de entradas por sí solos. Sí hay estrategias que solo contemplan Fibonacci, pero no es la nuestra. Esto es importante, porque no puedes decir que como el precio está en el 61.8, voy a entrar en compra, voy a entrar en venta y a la madre. No. Fibonacci solo nos va a decir dónde puede haber reacción, pero vamos a utilizar más confirmaciones. Necesitamos que confluya con otros puntos de interés. Cuando confluye con otros puntos de interés, sabemos que hay más interés, que es muy fuerte esa zona. Por ejemplo,
vamos a buscar cómo sería un setup 10 de 10, ¿vale? Retroceso de Fibonacci en 61.8, un order block alcista sin mitigar, justamente pegado un imbalance también sin rellenar, en un soporte que vemos que ha tenido 10 o 12 veces que ha tocado el histórico, venimos con una zona de mucho volumen y vamos en eurodólar, estamos buscando largos y venimos con un index dólar a la baja. Eso es el setup perfecto. Ahora, esa probabilidad va a ser altísima. Hay que tener muy claro que nosotros, sobre todo para lo que vamos a usar Fibonacci, es para descartar zonas débiles. Esto es lo que más hago yo. Un movimiento, por ejemplo, no ha pasado el 50% de Fibonacci, yo directamente lo descarto. Para mí no voy a buscar entradas. ¿Por qué? Porque para mí el 38.2, que cuando un impulso es fuerte, muchas veces solo retrocede hasta el 38.2, yo los descarto. Lo prefiero así. Ahora, si el retroceso es menos del 50%, es señal de que el impulso es fuerte. Y entrar en un retroceso tan pequeño es más arriesgado. Puede que no haya suficiente corrección o simplemente puede que sea un engaño y luego sí haya la corrección y nos liquide. Entonces, yo prefiero quedarme fuera. Ahora, el resumen de Fibonacci es una herramienta para medir retrocesos hacia el punto de interés. Niveles clave que vamos a utilizar nosotros es el 0,5, 0,618, 0,786. No es una señal por sí sola, pero en confluencia con otros puntos de interés es una señal muy fuerte. Debemos aplicar desde el mínimo hasta el máximo cuando es alcista y del máximo al mínimo cuando es bajista. Esto voy a enseñároslo y lo voy a pasar por WhatsApp porque me lo pedisteis hoy, ¿vale? Entonces, vamos a descartar entradas si el retroceso es menor al 50% del impulso. En la barra lateral tenéis como tercera opción, vais a tener este símbolo, ¿vale? Yo lo tengo guardado en favoritos. Igualmente, si entráis en la barra lateral, os saldrá todo este menú, ¿vale? Si marcáis la estrellita, se os quedaría así reflejado, ¿vale? Ahora, pulsamos encima del símbolo del retroceso de Fibonacci. Yo lo marco en las bases, ¿vale? Yo no tengo en cuenta las mechas, pero se pueden tomar. Hay gente que lo toma con mechas, gente que lo toma sin mechas. Yo lo tomo por velas completas, ¿vale? Entonces, pulsamos de la parte más baja a la parte más alta. Y aquí tenemos los niveles. Vemos cómo ha pasado el 0,5. Yo descarte sería si estuviera por esta zona, ¿vale? En esta zona tendríamos que tener el 38.2, 0,5, 61.8, 78.6, ¿vale? La regla nos dice que el 61.8 se conoce como Golden Pocket. Entonces, todo lo que sea entre 0,50 y 0,618 es buena zona. Siempre que se acerca a 0,786 es mejor zona. Cuando se acerca a 0,886 tenemos más opciones, más posibilidades de que no sea solo una recogida, ¿vale? Si esto continuase a la baja y hiciera un mínimo más bajo, va a continuar haciendo mínimos más bajos. Entonces, no nos hubiera servido. Por eso hay que mirar que haya más confluencias. Por eso lo vamos a utilizar sobre todo como herramienta de descarte, ¿vale? ¿No ha llegado al 0,5? No lo voy a utilizar. Ahora, por último, vamos a ver lo que es el volumen, ¿vale? Es el último factor para validar un punto de interés. Es muy simple, pero es muy efectivo. Ahora, ¿qué es el volumen? Es la cantidad de actividad, cuántas transacciones ha habido o hubo en cada vela. Entonces, un volumen alto quiere decir que ha habido mucha actividad, quiere decir que hay instituciones, fondos, bancos. Ahora, volumen bajo, seguramente que solo haya retail. ¿Cómo vamos a usar ese volumen para validar un punto de interés? Esto es muy sencillo. Si vemos en un punto de interés un soporte, un order block, un imbalance, que se forma con un volumen alto, pues es más válido. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay instituciones en esos movimientos. Si se formó con un volumen bajo, quiere decir que es menos válido. Solo retail, poco interés. ¿Cómo podemos ver el volumen? Bueno, nosotros estamos utilizando TradingView. En el panel inferior del gráfico vamos a ver barras verdes y rojas. El volumen en verde quiere decir que la vela es alcista y el volumen en rojo quiere decir que la vela es bajista. Acordaros, el volumen, cuando es alto en un punto de interés, el punto de interés es más válido. Quiere decir que hay instituciones activas, hay mayor probabilidad. Cuando el volumen es bajo, es menos válido. ¿Por qué? Porque seguramente solo hay retails. Usar como confirmación adicional, una confluencia más. No es un punto detonante, no es porque hay volumen, entro, no. Y ya estamos uniendo todos los puntos, desde la estructura, gestión de riesgo, puntos de interés, dónde sí entrar, dónde no entrar, qué confluencias tiene que haber, etc. Ya sabemos dónde buscar entradas de alta probabilidad. Ahora vamos a recapitular los 4 puntos de interés que hemos visto. El primero, soportes y resistencias, zonas de rebote y de rechazo histórico. Segundo, order blocks, última vela antes del impulso fuerte. El tercero, los imbalances, el fair value gap,
huecos en el precio por movimientos rápidos, órdenes pendientes sin ejecutar. Esas tienden a rellenarse, ¿vale? En mercados que cierran son los gaps de apertura. Ahora, la barrida de liquidez. La liquidez, los stops acumulados en máximos y mínimos. Esperar barrida, entrar después del sweep. No es personal, pero las instituciones, si tú pones ahí el stop loss, se lo van a llevar. Luego hemos visto también Fibonacci y los retrocesos y el volumen. Cómo valida los puntos de interés. Cómo sabemos si son fuertes o son débiles. Aquí no hay ningún indicador mágico, no hay ningún sistema mágico, no hay ninguna estrategia definitiva. Esto simplemente es confluencias. O sea, cuantas más tenemos, más seguridad tenemos. Habrá veces que las tengamos todas y nos van a liquidar. Y no pasa nada, porque para eso llevamos una gestión de riesgo muy buena. Entonces, cuando coinciden muchos puntos de interés, sabemos que tenemos un setup de muy alta probabilidad. Vamos a poner lo que sería un setup perfecto. Como vimos antes, un retroceso de Fibonacci al 61.8, un order block alcista, un imbalance pegado al order block sin mitigar también alcista. Además, nos coincide con un soporte que le ha tocado 8 veces. Tenemos alto volumen y además estamos en eurodólar buscando compras y el index dólar está yendo a la baja. Tenemos las máximas probabilidades. Ahora, yo esto ya me lo sé. Te toca a ti ponerlo en práctica, mirarlo, pasa fotos al WhatsApp, revisarlo. No os cuesta nada, ¿vale? Es la manera de que aprendáis. Entonces, buscaros 3 pares, eurodólar, libra dólar, yen japonés. En el vídeo de hoy habéis visto cómo me marqué los puntos de interés en el euro dólar y en el índice del dólar, ¿vale? ¿Qué hacéis? Aplicáis puntos de interés, aplicáis Fibonacci, revisáis volumen y mandáis captura de pantalla. Vais a decir cuál sí y cuál no, por qué sí, por qué no. Compartirlo en WhatsApp. Y así, corrigiendo, es como se aprende, ¿vale? Hay que tener muy claro que no se trata de encontrar 10 setups perfectos. La gente quiere hacer 100 operaciones al día. Con que hagas una te vale. O sea, es mejor hacer una y descartar 3 que no hacer 4 que estén mal, ¿vale? Es muy importante saber esto. Porque descartar puntos de interés que no te convencen, eso es perfecto. O sea, eso es disciplina. Eso es no querer ir a ganar de más. ¿Está bien querer ir a ganar? Por supuesto. Aquí nadie habla de ser conformistas. Hablamos de no cagarla. Porque así es como haces un análisis profesional, ¿vale? Ahora, en el próximo vídeo vamos a hablar de cuándo no operar. O cuándo no operaría yo. Que falte estructura, que sean mercados laterales. Vamos a aprender también cómo utilizar el RSI para descartar zonas. Porque saber cuándo no operar es más importante que saber operar. Porque hay que tener muy claro que el dinero de los pacientes pasa a los impacientes. No estar dentro del mercado es una posición también y es muy importante. Y no hacer nada también es hacer algo. Entonces, dicho esto, gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el vídeo 8.